En esta semana hemos sido testigos de cómo se está intercambiando sexo por votaciones en el Congreso de la República. Una joven abogada había postulado al gobierno regional del Callao para estar en la oficina de la Procuraduría. Y le pidieron sexo. Y le pidieron sexo a cambio de poder acceder. Primero, tener claro que eso es corrupción, basado en el Congreso, y la otra noticia que es corrupción sexual. Lo segundo, tener claro que es una manifestación de violencia contra mujeres. Tienes niveles de detección bajitos, tienes niveles de impunidad altos, y eso genera la percepción en la ciudadanía de que la gente entra por otros criterios que no son meritocráticos. Es que el régimen del servicio civil es costoso, porque es caro. Una de las cosas que plantea es mejorar las condiciones remunerativas y de derechos de los servidores públicos. El señor Velarde la tiene muy claro. Sin un servicio civil eficiente, el Estado no puede desarrollar una actuación en condiciones. Me llovió de todo botellas, achacándome cosas que Servir había hecho y para ellos eran contrarias a la libertad sindical o a sus derechos. Tú vas a recoger tu DNI y te dicen que o un pasaporte y te lo van a dar en 6 meses, o 7, o no consigues cita. Lo primero que dices es que el gobierno no funciona. Le damos la bienvenida a la doctora Yaneiry a la tribuna de entrevistas de LP. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué es Servir, doctora? Usted ha sido además expresidenta de esta institución, cuenta con un doctorado en Derecho y es docente asociada de la Universidad Católica. ¿Qué es Servir? Servir es la Autoridad Nacional del Servicio Civil y es la autoridad rectora de todo lo que tiene que ver con el recurso humano del sector público. Es decir, de todas las personas que se encuentran al servicio del Estado y que actúan en representación del Estado. Entonces, lo que le corresponde hacer a Servir es poder impartir las reglas de juego, resolver las controversias entre los servidores públicos y las entidades, promover capacitación, formación para los servidores públicos a nivel nacional, y poder además brindar asistencia técnica acompañando a las entidades públicas en la mejora de la gestión de sus recursos humanos. Y eso lo tiene que hacer a nivel nacional con las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Los organismos constitucionales como la Defensoría del Pueblo, gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios, a nivel nacional. ¿Es como una gran área de potencial humano, recursos humanos del Estado? ¿Es así? Digamos que es una institución pública que se encarga por velar, promover y velar para que las personas que están al servicio del Estado puedan hacer un trabajo eficiente, que se preste servicios de calidad. Porque creo que aquí la clave está en que las personas al servicio del Estado materializan derechos, ¿no? Entonces, el Estado solamente puede prestar mejores servicios con personas idóneas, ¿no? Con personas que desarrollen un trabajo a cabalidad. ¿La ley del servicio civil es el marco legal de Servir del tribunal? Digamos que la ley del servicio civil es una ley que corresponde a un proceso de reforma que empezó aproximadamente en el 2008, ¿no? La ley del servicio civil se publica en el 2013 y sus reglamentos en el 2014, ¿no? Y lo que hizo fue aprobar una reforma que resultó bastante ambiciosa para el momento. Fue una reforma además que fue bastante aplaudida o recibió muy buenos comentarios por parte de la OCDE. Podemos ver el informe de Gobernanza Pública de 2016 o incluso del BID, entre otros, ¿no? Porque, digamos, el elemento central que tiene la ley de servicio civil es que permite desarrollar una selección meritocrática de servidores públicos y que, tal y como está configurada, podamos contar con servidores públicos idóneos, ¿no? ¿Hoy los criterios de selección no son meritocráticos o lo son? Yo diría que hay entidades públicas que tienen un firme compromiso con la meritocracia y que en ese sentido incorporan a su personal, seleccionan, buscan atraer al mejor personal posible y seleccionarlo de una forma meritocrática. ¿Qué es la generalidad? No, no lo es. ¿Cuál es el porcentaje de meritocracia real que existe en el Estado? En este momento no te lo podría afirmar. Tendríamos que mirar, o sea, hacer un estudio más profundo al respecto, ¿no? ¿Y Servir interviene también evaluando si es que el reclutamiento fue idóneo del personal? ¿Fue meritocrático o no?
¿Hay algún tipo de infracción con relación a ello? Bueno, ahí yo te diría que hay dos componentes en tu pregunta, ¿no? El primero tiene que ver con el componente resolución de controversias. Es decir, tú eres un postulante a una entidad X, ¿no? Y consideras que el concurso público no ha sido meritocrático. Entonces tú puedes impugnar los resultados e ir ante el Tribunal del Servicio Civil y señalar, ¿no? Denunciando que el concurso no ha sido meritocrático, ¿no? Pero eso es una controversia entre tu persona, entre tú y la entidad, ¿no? Ahora, ese es el componente un poco de resolución de controversias más individual, ¿no? Pero hay otro componente que tiene que ver con la actividad rectora, ¿no? Entonces, allí entiendo que a veces a Servir se le pide supervisión, ¿no? De algunos concursos. Servir a veces supervisa cuando se lo solicitan algunas entidades, alguna entidad, pero entiendo que no lo viene desarrollando de forma sistemática, ¿no? Lo que sí recuerdo que mi gestión se desarrolló ya hace un tiempo, teniendo en cuenta que me tocó la era del expresidente Castillo, ¿no? Y justo se publicó la norma sobre idoneidad que establece requisitos de obligatorio cumplimiento para personal de confianza. Entonces lo que sí se hizo en esa época fue una supervisión de perfiles en una muestra de entidades de los 3 niveles de gobierno, todas las del nivel nacional, algunas de gobiernos regionales y gobiernos locales también. Y allí pues sí se hizo una revisión de perfiles, ¿no? Supervisión de perfiles de personal de confianza, directivos, viceministros, secretarios generales. Y en ese momento se logró aproximadamente, es triste decirlo, pero fueron aproximadamente 200 personas que fueron desvinculadas producto de esa supervisión de Servir, ¿no? Donde ministerios, incluso viceministros, hubieron 4 viceministros y por lo menos unos 3 o 4 secretarios generales en ministerios, ¿no? Pero claro, eso fue una supervisión de perfiles para poder ver la idoneidad, ¿no? Si es que realmente cumplían o no con los requisitos establecidos. ¿Y qué sorpresas encontraron? Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué sorpresas encontramos en ese año? Como te decía hace un momento, por ejemplo, los 2 viceministros del entonces Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se encontraba la ahora Presidenta de la República, fueron desvinculados porque no cumplían los requisitos del perfil, ¿no? Los requisitos mínimos, ¿no? Y también podemos encontrar así que hubieron unos 3 o 4 secretarios generales y otros 3 viceministros aproximadamente, ¿no? Creo que esos fueron los grandes momentos que generó que, digamos, hubiesen algunas animadversiones respecto a Servir, pero Servir estaba haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, el punto es que en materia ya de concursos públicos, sí creo que sería importante una mayor presencia de Servir en términos de algún tipo de supervisión, algún tipo de estrategia de supervisión, porque si bien es cierto es una falta administrativa, no hacer un concurso meritocrático, también es cierto que los niveles de detección son muy bajitos, ¿no? Entonces, como tienes niveles de detección bajitos, tienes niveles de impunidad altos. Y eso genera la percepción en la ciudadanía de que la gente entra por otros criterios que no son meritocráticos, ¿no? Y eso deslegitima la administración Ahora, pública. ¿esa supervisión en qué términos debería desarrollarse? ¿Revisar el perfil que la entidad te envía a la convocatoria? ¿Revisar el perfil de cada uno de los postulantes? Yo lo que diría es poder quizá primero focalizar, ¿no? Ver si se van a concentrar en los directivos públicos, que son un nivel más estratégico, o se va a hacer en todos, ¿no? Porque claro, supervisar los miles de concursos que se hacen a nivel nacional podría ser un poco complejo. Entonces, una primera línea de acción podría ser focalizar, ¿no? ¿Cuáles son los puestos quizás más álgidos que debería mirar con lupa? Ya. Otra vía de acción podría estar en, como ocurre en otros países, contar con un sistema de reclutamiento potente y con instrumentos de inteligencia artificial poder hacer los cruces, ¿no? Por lo menos para poder identificar si las personas que están concursando sí o sí están cumpliendo con los perfiles, ¿no? Entonces, es decir, establecer dentro de todo el proceso de concurso algunas etapas donde sí o sí va a estar en condiciones de participar, Servir, proporcionando algún tipo de herramienta tecnológica o de alguna otra manera supervisando que permita
digamos, procurar que el concurso sea transparente y meritocrático. Entonces, yo creo que hay varias estrategias que podemos encontrar en las experiencias comparadas para poder procurar y sobre todo garantizar, y creo que la frase más importante es que la ciudadanía, que las personas, que ¿no? los ciudadanos, tú y yo de a pie, podamos confiar en que las personas que se están incorporando al Estado son personas idóneas que van a servir al país, ¿no? O que si tú y yo estamos concursando, realmente o sea, tengamos la confianza de que van a respetar la libre competencia, ¿no? Y el mérito en la selección, ¿no? Digamos, porque así también se construye democracia, ¿no? Legitimando a nuestras burocracias en todo el país. Hay quienes plantean la eliminación de la ley Servir, ¿no? Quiero conocer, y de hecho para que las personas también puedan entrar en contexto, ¿cuáles son esos argumentos de quienes plantean la eliminación de la ley Servir y cuáles son los contraargumentos? Que imagino que es la posición que usted defiende. Creo que el argumento central para la derogatoria de la ley del servicio civil redunda en que no ha funcionado porque no se ha implementado, o mejor dicho, la implementación ha sido muy poquita, la implementación, ¿no? Como dirían los economistas, muy marginal, ¿no? En términos de lo que se habría proyectado hacer. Entonces, si bien es cierto, en estos últimos años ha habido un esfuerzo más sostenido de implementación, pero igual sigue siendo marginal. Y si a eso, si en ese escenario tienes como elementos complementarios que el Congreso sigue aprobando, incorporaciones directas, ¿no? De maestros, incorporaciones directas de personal CAS a régimen 728. Entonces se agujerea, el servicio civil se sigue agujereando, ¿no? Entonces, claro, algunos dicen, si no se ha implementado, porque no sirve, si sigue siendo agujereado, entonces ¿para qué mantenerlo? ¿No? Entonces, ahí han habido varias dificultades en términos de cómo se planteó la implementación y en términos también de costos, porque creo que algo de lo que tampoco se habla mucho es que el régimen del servicio civil es costoso, es caro. ¿Por qué es caro? Porque una de las cosas que plantea es mejorar las condiciones remunerativas y de derechos de los servidores públicos. Entonces, eso significa que sea costoso. Si tú vas a pasar de tener un aguinaldo de 300 soles en julio y otro en diciembre de 300 soles, como ocurre con los servidores 276 o como ocurrió con los CAS, a un sueldo en julio y un sueldo en diciembre, definitivamente eso te encarece la planilla, o sea, multiplica por todos los que van a acceder, ¿no? Entonces, sin contar con, digamos, las mejoras remunerativas que estaban previstas en las escalas. Entonces hay un tema de plata, hay un tema de qué tan engorroso se hizo el tránsito para que las entidades pasaran, hay un tema también de voluntad política incluido, que, digamos, el que más recuerdo con voluntad política para que esto simplemente fue el expresidente Ollanta Humala. Luego por ahí se ha retomado hasta Sagasti, que hubo ahí algunas señales claras de que se quería darle empuje a la implementación, a pesar de que estábamos en pandemia. Pero después, si echas un vistazo a qué tanto los premieres o quien ocupara la presidencia de la República en ese momento apostaba por el servicio civil, las señales son muy difusas, ¿no? Casi no ha habido un apoyo, ¿no? Y entonces estamos hablando de cambios de la gafitería de todo el Estado, ¿no? O sea, porque claro, no nos engañemos, el servicio civil es lo que está detrás de la ventanilla, ¿no? Entonces es como en una casa, o sea, si tú estás ocupando una casa y vas a ocupar esa casa por un tiempo determinado, 5 o 6 meses de vida que tiene un ministro, ¿no? O sea, tú no te ocupas de hacer hueco para cambiar la tubería, que eso lo haga otro. Tú te ocupas de ver qué cosa haces en tu ministerio, energía, minería, ambiente, cualquiera este que sea. Tú te ocupas en hacer cosas que te den foto, ¿no? Que te den réditos políticos, ¿no? Pero no te ocupas en cambiar la tubería porque sabes que te vas a ir rápido, ¿cierto? Entonces es algo natural.
Entonces, eso significa que para que realmente se implemente una reforma de este tipo, necesita pues que desde el primer nivel les diga a todos, oye, ¿cómo vas? ¿Vas a hacerlo? ¿No vas a hacerlo? Porque también es cierto que una entidad como Servir, que es más chiquita, no tiene tanta fuerza como para decirle a un ministro de Defensa o un ministro del Interior, oye, ¿cómo vas? Dime, ¿no? ¿Cómo va tu reforma? ¿Cómo vas implementando? ¿Has cumplido esto, esto, esto? Digamos, no hay mucha fuerza, Mm, ¿no? Entonces hay varios elementos que han determinado que, que han sido importantes para su no implementación. Yo qué te diría en este punto, ujú. que se evalúe con mucha claridad qué es lo que se quiere con la reforma y que se puedan hacer los ajustes que se necesitan para poder implementarla y que seamos honestos en términos de la implementación. O sea, digamos, solo se va a aplicar a ciertos segmentos del Estado, la reforma va a ser para todos, va a ser realmente para todas las entidades públicas, Mm, teniendo en cuenta el caos que tienen las instituciones. Entonces, sí, creo que eso sería importante dilucidar y decidir. correcto. Si Servir es chiquito, como indica, y el Estado es enorme, doctora, ¿es materialmente posible que Servir desarrolle sus funciones de control, de supervisión y todas las otras funciones que tiene Servir frente a un Estado que es enorme, desde una dependencia que es pequeñita como la de Servir? ¿Es eso materialmente posible? ¿O parte de las reformas a lo mejor habría que canalizarlas con eliminar Servir? Yo no creo en que eliminar servir sea una opción, porque la construcción de toda la curva de aprendizaje en términos de lo avanzado, que puede ser percibido como poquito o casi Ujú, nada, pero sí se ha avanzado. Lo que pasa es que en un país donde tienes casi 2.000 entidades públicas a nivel nacional, con casi 1.500.000 servidores públicos, puede parecer imperceptible, ¿no? Pero sí han habido avances. De hecho, hay muchas entidades que, que trabajan gestionando su personal como si fuera viéndolo como talento humano. Eso es real. Entonces, yo sí creo que destruir no es una opción. ujú, Lo que sí creo, y justo lo conversábamos antes, ujú, es en cómo se redefine la condición de rector, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que haga un rector para que realmente funcione lo que es materia de su rectoría? ujú. Y esto no solamente aplica a Servir, ¿ah? Hay, como bien sabes, hay rectores, hay 11 sistemas administrativos, hay Ujú, rector de abastecimiento, de sí. control, de presupuesto, ¿no? De inversión pública. Pero, a ver, volviendo al tema de Servir, sí creo que tiene que haber un reenfoque en la visión de qué cosas se entiende por rector, cuál es el rol de Servir, ¿no? O Mm, sea, en mi opinión, creo que sí es importante que haya un trabajo más en términos de la planificación del recurso humano a nivel nacional. En este momento, con todas las normas que se han dado de un ujú, tiempo a esta parte, en la práctica la planificación del recurso humano a nivel nacional la tiene el MEF, a través de la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. O sea, Servir nunca la había hecho de forma sistemática. Entonces, y ahora en la práctica normativamente la tiene el MEF, a pesar de que es un subsistema de recursos humanos. Es decir, cuando te hablo de planificación, ¿de qué te hablo? Te hablo de lo importante que es que, por ejemplo, a nivel de una posta médica, eh, haya personal en todas las postas médicas a nivel nacional. ujú. O sea, que en función a las personas que van a atender, Ya. ¿no? Pero lo que encontramos ahora mismo es que hay postas médicas donde no hay nadie o que hay una sola persona, a pesar de que hay mucha demanda en ciertos distritos del país. En postas médicas donde hay algún médico por ahí y postas médicas donde hay un montón de personal, ¿no? Entonces, eso genera en la práctica que tengamos personas o ciudadanas de segunda, ¿no? En el sentido que hay algunas que no van a tener ningún tipo de acceso a Ujú, personal médico. Eso es planificación. Saber dónde se necesita la gente o sea, dónde se necesita el personal a nivel nacional para poder atender
a los ciudadanos y ciudadanas en las necesidades que tienen. ¿Y eso lo sabe el MEF? O sea, digamos, lo que pasa es que, claro, tú me dirás, eso tendría que hacerlo en MINSA si estamos hablando de postas médicas, pero es un doble control, MINSA con la autoridad rectora del Servicio Civil y Ministerio, o sobre todo los áreas que ven Hacienda, y eso a nivel internacional funciona más o menos de esa forma. En el sentido que, si solamente lo vemos desde el punto de vista del MEF, planificar el recurso humano se convierte en un tema de planilla. ¿Cuánto me va a costar pagar más gente que entra o que sale? ¿No? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la Rectoría de Recursos Humanos, no solo es planilla, sino también servicios, ¿no? Donde se necesita gente para que ayude a los ciudadanos y ciudadanas, para que dé servicios básicos a ciudadanos y ciudadanas. Y esto lo podemos ver con profesores, con profesoras, el SEM, los Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer, lo podemos ver con distintos servicios que el Estado presta. Entonces eso es planificación a gran escala. Eso es algo que de lo que estoy convencida que el rector tendría que hacer más de la mano con el MEF. Y además, poder tener claro cómo los rectores van a acompañar a las entidades públicas en implementar lo que el rector aprueba. Por ejemplo, si voy a dar una directiva de evaluación o de gestión del desempeño del personal, o sea, digamos, no todo el mundo lo va a entender de la misma manera. Y no será lo mismo hacer evaluación de desempeño en Chumbivilcas o en Ocros que hacer evaluación del desempeño en el Ministerio del Ambiente. Entonces, sí se necesita un acompañamiento por parte del rector, de la autoridad rectora, en términos de ayudar a las entidades a entender cómo tienen que implementar el servicio civil, ¿no? Entonces, en apretada síntesis, ¿qué te diría después de hablarte de planificación o de acompañamiento? Yo creo que que desaparezca servir no es la salida para mejorar el servicio civil. Yo creo que la salida es en poder redefinir o tener claridad qué queremos como Estado en términos de rectoría del servicio civil. Y en ese sentido, hacer los ajustes que se consideren necesarios. El rector va a ser una escuela, va a capacitar solamente. Si eso es lo que queremos, bueno, pues, pero para no esperar más cosas del rector, ¿no? Entonces, pero sí que haya claridad en eso. ¿Qué cosa tiene que hacer el rector, ¿no? Le pongo este supuesto que no es tan alejado de la realidad, doctora. Fíjese, una institución pública que tiene en sus oficinas a 50 personas en un área logística. 50, es decir, eventualmente el MEF ha destinado el presupuesto para 50 personas en esa oficina, en ese departamento, ¿correcto? Ahora, sus funciones, las tareas que realizan, eso es competencia de servir, ¿verdad? Tendría que supervisar eventualmente qué es lo que se está haciendo allí, o es competencia de la propia institución. Ya, interesante. A ver, lo que servir sí hace es dar instrucciones para que puedan elaborar los perfiles de puesto. Correcto. ¿Ya? Es decir, qué competencias, habilidades tienes que tener, conocimientos técnicos para desempeñar las funciones del cargo. O sea, pues, por ejemplo, las funciones logísticas, ¿no? O las funciones de diseñar políticas en materia pesquera, ¿no? Entonces, esas funciones vienen por ley, que las tiene que desempeñar en este caso pesquera, el Ministerio de la Producción, ¿no? Viceministerio de Pesquería y sus áreas, ¿ya? Entonces, esa función la tiene. Entonces, ¿quién va a desarrollar esas funciones? Lo van a hacer servidores públicos. Correcto. Entonces, para poder dar políticas en materia pesquera, la persona que va a desarrollar esas funciones tiene que tener un perfil. Tiene que tener conocimientos en materia de pesquería, regulación, ¿no? Experiencia, dependiendo del nivel, ¿no? Y ese es el perfil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace servir? Servir lo que hace es en esa materia es poder ayudar a las entidades a través de reglas y orientación, que es lo que tendría que hacer, a lograr que las personas que entren al Estado a desarrollar política pesquera, pues sean las que tienen que ser, para que puedan desarrollar esas funciones. Y eso es cómo se define el perfil. El servir interviene en ese sentido. Así es. ¿Interviene a tiempo? O sea, en el momento en el que aún no se contrata. Bueno, lo ideal es, o el supuesto es, que servir acompañe en el desarrollo de los perfiles antes de que se convoque a las personas que entren,
Porque supuse Entonces, que... y ahí, Ajá, ahí viene el tema de los controles de idoneidad, ¿no? claro. De la gente que entra, ¿no? Y si esos 50 son indeterminados? Claro, es lo que tú estás planteando es otro problema que tiene que ver con las características de la planilla pública actualmente, ¿no? Que es un problema, es un tema, yo no lo diría con problema, es un tema de gestión, ¿no? Es poder, y eso tiene que ver con la planificación del recurso humano, fíjate lo que tú estás señalando. Es decir, que se pueda saber como Estado, que podamos saber como Estado, Mm, cómo está, quiénes son nuestros servidores públicos, ¿no? O sea, qué tan envejecida está la planilla, qué tan están entrando jóvenes o no están entrando jóvenes, estando en la era de la inteligencia artificial y las capacidades ujú, y las habilidades tecnológicas. ¿Entran o no entran? ¿Por qué no entran? ¿No? Ahora mismo un joven solamente puede aspirar a ser locador de servicios, casi no hay plazas para jóvenes, ¿no? Que es lo que nos dijeron en un estudio, ¿no? Tienen las habilidades que se les requieren ahora mismo para poder enfrentarse a desafíos como el cambio climático o la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿No? Eso forma parte de hacer planificación, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Una oficina de logística de 50 personas y una oficina de logística de 5 personas, a pesar de que esta oficina de logística ejecuta el doble del presupuesto que la primera. ¿Es proporcional? O sea, ¿tendría que ser así? ¿Cómo tendría que ser? ¿No? Entonces, eso es planear a nivel nacional de forma estratégica qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesitan las entidades para funcionar. Y eso no lo pueden hacer solamente las entidades, porque las entidades, no sé, pues los ministerios, ujú, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, tienen otras dificultades. Primero, que a veces las organizaciones sindicales presionan. Segundo, que a veces el ujú, ministro de turno o el presidente de turno es súper populista y comienza a traer gente que no debería traer ujú, y en el camino se van convirtiendo en indeterminados y se van quedando. Entonces, hay varios elementos que determinan que las entidades solitas no pueden hacer ese planeamiento. Para que funcione y para que funcionemos como país, tiene que haber una autoridad rectora, ¿no? Que de la mano del MEF pueda desarrollar este tipo de trabajo. Y ahí es donde, y esto tiene que ver con lo que te decía yo de tener claridad en qué consiste la rectoría. ujú. Correcto. ¿Cuáles son los problemas típicos, doctora, eh, que revisa el Tribunal del Servicio Civil? Los casos típicos. Bien, los casos típicos, a ver, yo te podría decir que en este momento lo que más ve el tribunal es Ujú, temas disciplinarios. Entonces, el Tribunal del Servicio Civil resuelve controversias entre los servidores públicos y sus entidades ujú, de origen, ¿no? Em, y las controversias más saltantes, o mejor dicho, el mayor número de resoluciones de un tipo a esta parte, porque las controversias pueden ser por concursos no ujú, meritocráticos, podría ser por rotaciones del servidor público injustificadas, por ujú, hostigamiento laboral, por hostigamiento sexual, pero lo que más se ve de un tiempo a esta parte son disciplinarios. ujú. Disciplinarios. Sí, procedimientos disciplinarios. Por temas de tipicidad que lleguen al tribunal, ¿cuáles son los más frecuentes? Que se callen ante el Tribunal de Servicio Civil por un asunto de imputación. Sí, eso es, por ejemplo, también un buen número de resoluciones de nulidad del Tribunal del Servicio Civil, en la medida que en las entidades públicas, Ujú, bueno, ya sea por las secretarías técnicas o también las autoridades del disciplinario, creo que tienen dificultades para poder llevar a cabo la denominada imputación de cargos, ¿no? Que no es otra ujú, cosa que la acusación y la resolución final, ¿no? ujú, Entonces, y la resolución final en términos de poder, para poder decirlo en términos sencillos, para poder sancionar a los servidores públicos respecto de aquellas conductas que cometieron y que realmente son faltas administrativas, ¿no?
Entonces, es ahí donde el número de nulidades se incrementa, ¿no? Respecto al principio de tipicidad. Ujú. Eh, sí, digamos, más o menos de lo que he podido ver en un último trabajo que desarrollé. Ujú. En el CAE 2024, de hecho, el presidente del BCR, Julio Velarde, pidió mejorar el servicio civil para impulsar el desarrollo. En principio, el BCR no está sujeta a las competencias del Tribunal de Servicio Civil, ¿verdad? Pero es una mirada que a lo mejor, viniendo de la gestión de Julio Velarde en el BCR, una gestión elogiable, invita a la comunidad jurídica y sobre todo a las personas de su especialidad a reflexionar sobre el tema. ¿Te refieres al elogio que hace el presidente del BCR al De tema? manera expresa pide mejorar el servicio civil para impulsar el desarrollo en el Perú. Claro, lo que pasa es que, nuevamente, el servicio civil no es un régimen de empleo público. O Ujú. sea, no es la ley del servicio civil, no es 276, no es 728. Servicio civil es cómo se gestionan las personas de la forma más eficaz y eficiente posible para que el Estado esté en condiciones de poder desarrollar sus actuaciones, prestar los servicios, materializar derechos, ¿no? Entonces, cuanto más idóneo es el personal, cuanto mejor se le gestiona, el Estado está en mejores condiciones de prestar servicios de calidad, ¿no? Son mejores las gestiones. Ujú. Entonces, y esto es tan básico como decir, si tú vas a hacer un trabajo en la universidad, ¿a quiénes eliges como partners de tu equipo para presentar tu trabajo? Vas a buscar no solamente a aquellos con quienes te sientes afín, sino a los mejores, ¿no? Ujú. Porque quieres hacer un gran trabajo. Si quieres dejar un legado en el Estado, necesitas un equipo potente. Eso es servicio civil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el señor Velarde lo tiene muy claro, ¿no? Sin un servicio civil eficiente, el Estado no puede desarrollar una actuación en condiciones. ¿Cuántos años usted que ha sido presidente del Tribunal de Servir, cuántos años en promedio calcula de que tardaría una reforma del servicio civil? Yo te diría que depende. Eh, Algunas personas, para decir que las Ujú. reformas tardan, ponen como ejemplo la reforma de Brasil, que tardó como Ujú. 50 años, ¿no? Eso, digamos, lo que sí es claro es que las reformas son un proceso en sí mismo, ¿ah? Ujú. Porque primero, quienes la van a aplicar tienen que tener claro de qué van las reglas de juego, cómo las van a implementar, ¿no? Y en el caso de servicio civil tiene que ver también con gestión, cambio cultural, Ya, ¿no? Entonces, eso puede ser extenso. Si no echamos un vistazo a la reforma chilena, ya. que esencialmente se concentró en tema de desarrollo de capacidades y de la denominada alta dirección pública. Ujú. O sea, jurídicamente no fue una reforma tan ambiciosa como la peruana, que quiso reformarlo todo. ¿No? Quizá probablemente ese fue nuestro error, ¿no? Ujú. No quiso reformarlo todo. En cambio, la reforma chilena se concentró en 2, 3 puntos y digamos, y goza de muy buena salud en la medida que ha habido un acompañamiento, indicadores de gestión, medición, control permanente de cómo funciona y la alta dirección pública chilena, digamos, jurídicamente las normas han ido modificándose, ajustándose, mejorándose, teniendo en Ujú. cuenta cómo iba funcionando en el camino. Y ahora mismo puedes encontrar papers, ¿no?, de investigación en revistas indizadas que te dicen, bueno, uno de ellos, por ejemplo, es del profesor Antonio Cusato, que ha estudiado la alta dirección pública chilena a través de una experiencia, de una medición de altos directivos públicos seleccionados meritocráticamente para hospitales Ujú. y para directoras de colegios, Ya. ¿no? Entonces, y se muestra cómo hay mejoras, por ejemplo, en hospitales, en términos de la espera de los pacientes, que se reduce el tiempo de espera, se reduce el tiempo de espera para el acceso a quirófanos, se reduce además la antes excesiva rotación de médicos que se Ujú. tenía en los hospitales. Ujú. Entonces, eso está documentado. Está documentado que la meritocracia funciona.
y que además, si a una reforma no solamente le das plata, le das presupuesto, sino voluntad política, una organización fuerte que le haga seguimiento digamos, y que hay un alineamiento a nivel país para poder llevarla a cabo, puede implementarse, es posible lograrlo. Pero sí, siempre va a tomar algunos años poder desarrollarlo y poder ver resultados, ¿no? Ujú. Correcto, doctora. Vamos llegando a la parte final de esta transmisión. Usted va a ser docente en el Diplomado en Derecho Administrativo, Procedimiento Sancionador y Gestión Pública, que comienza en enero. De hecho, si ustedes se matriculan hasta el 16 de enero, reciben 2 libros gratis y el pago en 2 cuotas. Toda la información la pueden encontrar en la página lpderecho.p. Somos el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Se entregan los libros gratis a los inscritos hasta el 16 de enero, que es el Código Civil con jurisprudencia relevante y actual de LP en tapa dura, y un ejemplar del libro Redacción Administrativa del profesor José María Pacori Cari. Doctora, ¿algunas reflexiones o vivencias personales desde la presidencia de servir que a lo mejor es conveniente por el tenor de esta entrevista compartir con la comunidad jurídica? Vivencias personales, muchísimas. Fueron 2 años que pareciera que hubiera parecido como 6, además porque estuvimos en pandemia Ujú, uno de esos años. Yo creo que la que recuerdo con más cariño, una de las que recuerdo con más cariño, fue el trabajo que se hizo bueno, con el equipo Servir, con el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese tiempo el viceministro que lo estaba liderando era Gustavo Guerra García, sus equipos, el equipo de la PCM, porque fue un trabajo que se hizo conjunto para poder lograr el reglamento de negociación colectiva. ujú, El primer reglamento que se hizo, que los representantes de las organizaciones sindicales no querían que se llamara reglamento, querían que se llamara lineamientos o directrices, se aprobó por un decreto supremo. Pero lo que me pareció impresionante fue el poder del diálogo y la ujú, negociación. Antes de eso, los propios sindicatos decían que el MEF nunca se había sentado con ellos a conversar, ¿no? A negociar estas cosas, ¿no? ujú, Entonces, y claro, bueno, a mí como presidenta de Servir me llovió de todo, botellas, ujú, diciéndonos que Servir, o sea, achacándome cosas que Servir había hecho y para ellos eran contrarias a la libertad sindical o a sus derechos, ¿no? Entonces empezar en un escenario sumamente adverso, de ser antagonistas, ujú. totalmente antagonistas, y terminar en un escenario mucho más conciliador para poder generar una norma que digamos que pudiera reunir tanto los intereses del sector público y del control del gasto público, que era lo que buscaba el MEF, Ujú, como el respeto por los derechos sindicales, ¿no? ujú, Eh, y creo que es una perfecta síntesis de lo que tendría que buscar el servicio civil, ¿no? Buscar que haya un respeto por los derechos de los servidores públicos, una mejora de los derechos de los servidores públicos, pero también con plena conciencia de que los ciudadanos y ciudadanas también importan y que esas personas tienen que asumir un compromiso, ¿no? Que además tiene que ser monitoreado, de hacer un trabajo eficaz, eficiente, de prestar servicios de calidad, de estar presentes en sus horarios, ¿no? Prestando los servicios que tienen que prestar, ¿no? Porque lo que es clarísimo es que el servicio civil es la cara a la ciudadanía, ujú, la primera cara de la democracia frente a la ciudadanía. Si ujú. tú vas a recoger tu DNI y te dicen o un pasaporte y te lo van a dar en 6 meses, Sí. o 7, o no consigues cita, Ujú, lo primero que dices es que el gobierno no funciona, ¿no? sí. Entonces, si el servicio civil funciona, es una primerísima apuesta, yo diría, de las más importantes para poder legitimar nuestra caída democracia. Ujú. ¿Cómo se tramitan los actos de hostigamiento sexual y corrupción sexual en el servicio civil?
Hostigamiento sexual. A través del procedimiento administrativo disciplinario. Ujú. Hace poco, y me parece importantísimo que lo menciones, eh, ayer en esta semana hemos sido Ujú. testigos de cómo se está intercambiando sexo por votaciones en el Congreso de la Congreso. República, ¿no? Hace 2 meses veíamos en una noticia en Panorama, me parece, donde una, una joven abogada había postulado al gobierno regional del Callao para estar en la oficina de la Y Procuraduría le pidieron sexo. y le pidieron sexo a cambio de poder acceder, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en notas puntuales Ujú. es un problema público que ha sido documentado por Naciones Unidas en varios estudios, donde, digamos, los servidores públicos están haciendo un abuso de su poder, obteniendo, obteniendo un beneficio ilícito a cambio de hacer su trabajo. En este caso, el beneficio ilícito ya no es dinero, Ujú. es sexo. El sexo se convierte en la moneda de cambio, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo claro, así como todas las otras manifestaciones. No, bueno, primero tener claro que eso es corrupción, ¿no? Lo que ha pasado en el Congreso y la otra noticia que te comentaba hace un momento, que es corrupción sexual. Lo segundo, tener claro que es una manifestación de violencia contra mujeres, contra las mujeres, eh, que en nuestro ordenamiento se procesa a través del disciplinario, así Ujú. como otras conductas violentas de hostigamiento, como por ejemplo pasarte la mano, ¿no? Hostigar, mandar mensajes con contenido sexual. Y eso se viene tramitando a través de los procedimientos administrativos disciplinarios. También es importante decir que Servir tiene una línea de Estado sin acoso, se llama Estado sin acoso, que es un equipo de personas que atienden dudas sobre estos temas. Eh, y, además, Servir tiene una línea de supervisión, un equipo de supervisión para poder verificar que las entidades están iniciando disciplinarios o que están cumpliendo con los disciplinarios para poder castigar este tipo Ujú. de faltas. Y que en principio es un problema público que no solamente debe ser abordado en la vía administrativa, sino también a nivel de Estado. A este congresista que aparentemente, presuntamente lidera esta red de corrupción sexual en el Congreso, se le ha iniciado una investigación penal. Sin perjuicio de la investigación penal, ¿se le podría iniciar una investigación disciplinaria administrativa a lo mejor? Al congresista no son sujetos al procedimiento Ujú. disciplinario porque siendo funcionario y siendo además elegido Ujú. el, por el principio democrático, por Ujú. sufragio, tienen sus propios Si la mecanismos. red se amplía en el Congreso de la República, ¿en el Congreso hay servidores también? Sí, hay servidores públicos. Ahora, el tema es Ellos sí se les que podría llevar al Tribunal de Servicio Civil. allí el punto es que el Banco Central de Reserva, el Congreso de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros están excluidos de la ley del servicio civil y incluso del sistema de recursos humanos. Mm. Eso lo hicieron ya Au- hace mucho tiempo para poder, para, entiendo yo que habían cosas que no querían cambiar. Ujú. Pero hay servidores, En el Congreso, sí. por supuesto. Y no están sujetos a al control No, de servir. no al control disciplinario porque a través de una ley se excluyeron. Ujú, correcto. ¿Y los casos de corrupción sexual han llegado al Tribunal de Servicio Civil casos de corrupción sexual? Sí, se han llegado. En una investigación que me tocó desarrollar, he encontrado al menos en los últimos 2 años, he encontrado algunos casos, son pocos, pero sí hay, em, donde, digamos, o sea, pues, por ejemplo, en el caso del programa Aurora del Ministerio de la Mujer, Ujú. donde un abogado, eh, donde llegó una mujer por problemas de violencia a solicitar apoyo legal y el abogado a cargo le pedía a la mujer fotos desnudas, ¿no?
Entonces, fotos sexuales, ¿no? De connotación sexual. Entonces, solamente voy a poner ese ejemplo sin dar mayores datos para decirte que sí existen casos, que esto es un problema público y que necesita acciones más concretas, no solamente a nivel de resolución de controversias, sino a nivel ya de política pública para poder erradicarlo. Ujú. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas aquí en el EP Pasión por el Derecho. Recuerden que la doctora Yaneri va a ser docente en el Diplomado en Derecho Administrativo, Procedimiento Sancionador y Gestión Pública. Más información en la página lpderecho.p. Nos vemos en una próxima entrevista, queridos amigos. Permiso. Muchas gracias. Gracias, doctora.